Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, porque es el mejor momento del día, Señor, cuando alabamos tu nombre, cuando oímos tu consejo, cuando juntos estamos unánimes, amándote, rindiéndote el honor, la gloria, la honra, Señor, porque solo tú eres Dios, el único que hizo el sol, la luna, el cielo, todo cuanto hay en él. Mi Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor, aunque muchas veces no lo entendamos, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. ¿Tenemos personas nuevas? ¿No? Ok. Qué bonito canta, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Samara? Va a cumplir 11. Muy bien. Mis hermanos, pues estamos a punto de terminar Santiago. Tenemos 5 meses. Hoy cumplimos 5 meses en este libro. Ya vamos a terminar. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 13. Son las letritas que tienes en rojo en el griego. Y este mensaje se llama la oración y la voluntad de Dios. Así se llama. La oración y la voluntad de Dios. Mira Santiago capítulo 5, versículo 13. Estamos a punto de terminar ya este libro. Pues ya me encuentro pues orando a Dios para ver qué libro vamos a empezar. Mira el versículo 5:13, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira cómo dice la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros atravesando dificultades? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno espiritualmente débil entre vosotros? Pida ayuda a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe pondrá mejor al espiritualmente cansado, y el Señor lo despertará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis restablecidos. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Y mira, quiero que entendamos, mi querido hermano, porque desde el versículo 13, mira cómo dice el Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros atravesando dificultades? Haga oración. ¿Está alguno espiritualmente débil entre vosotros? Pida ayuda a los ancianos de la iglesia y lloren por él. 15. Y la oración de fe pondrá mejor al espiritualmente cansado. Y 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis restablecidos. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 13, hagan oración. Versículo 14, hagan oración. Versículo 15, la oración de fe. Versículo 16, orad unos por otros.
la oración eficaz del justo. Y quiero que pongas atención en esto porque la oración eficaz, tiene que ser eficaz la oración. Porque mi querido hermano, no todas las oraciones llegan a Dios. La mayoría de ellas llegan al techo. Y para eso estamos aquí, mi querido hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y sabes una cosa? Vamos a Hechos 2:42. ¿Cómo se llama el mensaje? La oración y la voluntad de Dios. Algo por lo que se distinguió la primera iglesia, la iglesia apostólica, fue por la oración. Algo, mira. Y perseveraban. Esa palabra en el griego es proskartereo. Perseveraban quiere decir dedicarse de lleno. Mira a lo que se dedicaban de lleno la primera iglesia. Se dedicaban de lleno. Mira, número 1, a la enseñanza de los apóstoles, que ahora es evidente, está escrita en la Biblia. Número 1, fíjate bien, se dedicaban de lleno. La primera iglesia. Todos los de aquí hemos leído Hechos. ¿A poco no? Impresionante todo lo que sucede en Hechos. Liberaciones, sanidades. ¿A poco no? Cada rato. Pues por esto, mi hermano, porque se dedicaban de lleno, número 1, a la enseñanza apostólica que ahora es la bíblica. Número 2, en la comunión unos con otros. El compañerismo, la ayuda mutua. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, ¿qué más? Las oraciones. Fíjate bien. Número 1, la enseñanza apostólica. Número 2, el compañerismo. Compañerismo. Número 3, el partimiento del pan. Y número 4, la oración. Y sabes una cosa, mi querido hermano, por todos lados encontramos la oración. Cuando Jesús ascendió al cielo, dice la Escritura que todos perseveraban, la misma palabra, la misma proskartereo, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Te acuerdas cuando reemplazaron a Judas, el traidor? Primero oraron. El día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos en oración y comunión. En el primer milagro de sanidad, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Después de que los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás los amenazaba para que no enseñaran en el nombre de Jesús, los soltaron y luego oraron. Los apóstoles empezaron a organizar la iglesia. Lo hicieron para persistir en la oración y en la palabra. ¿Te acuerdas cuando ellos ya no podían servir a las mesas? No se daban abasto. Pues luego, mira, dijeron, tenemos que ponerle más atención a la palabra de Dios y a la oración. Cuando fue necesario escoger 7 hermanos para servir a las mesas, en ese mismo momento, primero oraron. Cuando Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan, apresó a Pedro y 16 soldados custodiaban a Pedro. Pero en ese momento la iglesia hacía sin interrupción oración a Dios por él. Pedro vio en una visión que la salvación era también para los gentiles, los no judíos. Estaba en la ciudad de Jope, en el Face. Orando.
Cornelio el centurión, que fue de los primeros gentiles en llegar a Cristo, piadoso, temeroso de Dios, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Sabes qué hacía? Oraba a Dios siempre. Oraban y ayunaban cuando el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Pedro. Para su primera misión oraron antes de partir. Pablo y Bernabé, habiendo orado y ayunado, constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Te acuerdas cuando aquella muchacha tenía espíritu de adivinación que iba tras de Pablo y Silas? ¿A dónde crees que iban Pablo y Silas? A la oración. Después de ser golpeados y metidos al calabozo de más adentro, orando, Pablo y Silas. Un terremoto sacude la cárcel y el carcelero y su familia creen y son bautizados. Regresa a la diapositiva 1, por favor. Por todos lados. Es el arma, la única arma que tenemos los cristianos. La oración. La única. Por eso, mira, versículo 13, hagan oración. Versículo 14, hay alguien espiritualmente débil, oren por él. Versículo 15, la oración acompañada de fe pondrá mejor al espiritualmente cansado. Versículo 16, confiésense vuestras ofensas unos a otros y lloren unos por otros para que sean restablecidos. Y esto es bien importante, mi querido hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile, ¿y tu oración es eficaz? ¿Tu oración es eficaz? Porque no sea que nomás llegue al techo y ahí se quede. Ahorita vamos a ver, mi querido hermano. Vea Santiago 5, 17 y 18, por favor. Si me los pone los dos en pantalla, sería mejor. Entonces mira, versículo 13, hagan oración. 14, oren por él. 15, la oración de fe. 16, sigan orando. Y mira 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes, similares a las nuestras, y lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Impresionante, ¿verdad? Los versículos anteriores nos dice, es necesaria la oración. Y nos pone un ejemplo grandioso, y dice, Elías era un hombre con las mismas debilidades que nosotros. Y él oró para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y ahí no acaba la historia. Versículo 18 dice, otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y sabes una cosa, mi querido hermano, no quiero que te pierdas, porque estos 2 versículos, la verdad es que son hermosos. Pero muchos cristianos se agarran de estos 2 versículos para decir, mira, Elías era como nosotros, así como nosotros, con las mismas debilidades. Y lloró fervientemente para que no lloviera. Y por 3 años y medio no llovió. Y luego otra vez empezó a orar y órale, que se suelta la lluvia. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, has oído decir, yo declaro que fulano y sutano van a ser sanos en el nombre de Jesús? Y yo decreto, ¿cuántas veces lo has oído?
Yo muchas, mi hermano. Yo muchas, mi hermano. Pero, ¿será bíblico orar así? ¿Es correcto orar de esa manera? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Hace aproximadamente 13 años nosotros veníamos llegandito de Acapulco. Llegandito, hace 13 años. Y fuimos a una iglesota bien grandota, porque nos invitaron. Y ahí, pues, pasó un hermano y él dijo, fíjate bien lo que dijo. Hace más o menos mes y medio, dice, Dios me dio un sueño. Y pues yo iba llegando. Yo dije, ay, Dios le dio un sueño. Dice, yo estaba, dice, por allá por el rumbo de la garita. No, dice, yo veía cómo, pero el Señor me levantó, dice, del piso. Y yo ahí en la garita, dice, veía carros de fuego, dice. Y esos carros de fuego venían así por la carretera, dice, y tomaban Zitácuaro, Michoacán. Todo ese fuego, dice, y Zitácuaro era convertido. Dice, eso fue hace mes y medio, dice. Y hicieron un evento de motos cristianas. Bueno, las motos sí han de haber sido cristianas, las motos. Ellos, quién sabe. ¿Qué pasó? Dice, y en ese momento, dice, no se sabía nada de este evento, dice. Pero ya cuando me dijeron, no, es que hicieron un evento de motos cristianas, dice, y van a salir precisamente de la garita. Y empieza, y yo declaro que todo Zitácuaro va a ser convertido en el nombre de Jesús. Y yo decreto, y válgame Dios todo mundo, y gloria a Dios, y aleluya, y bravo. Ya pasaron 13 años, mi querido hermano. Y no ha pasado nada, ni pasará. Y yo declaro, y yo decreto, ¿sabes una cosa, mi querido hermano? Tienes que saber y tenemos que entender, por eso siempre es el corazón entendido y el conocimiento de la palabra de Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la Biblia, pues entonces Pablo era tonto. Porque en lugar de hacer una iglesia en Tesalónica, pues él hubiera orado para que toda Tesalónica se convirtiera. En lugar de una iglesia en Éfeso, pues él hubiera orado para que todo Éfeso se convirtiera. Pero eso no lo sabía él. O sea, estaba muy verde. No, mi querido hermano. La palabra enseña claramente que la fe no es para todos. No es para todos. Entonces, estos dos versículos, mi hermano, dicen, mira, Santiago era similar, o sea, así como tú y como yo. Así como tú y como yo. Y él oró. Y el cielo no dio su lluvia por 3 años y medio. Es decir, que mira, nosotros, dicen, tenemos poder. Eso es lo que dicen, mi hermano. Es importante notar que de todas las oraciones que hay en la Escritura, que son cientos de oraciones, no se encuentra ni siquiera una donde alguien diga, yo declaro y yo decreto. Cuando tú encuentras yo decreto o yo ordeno, generalmente es Dios dando la orden. O, por ejemplo, algún rey, o el faraón, o por ejemplo, un padre sobre su hijo. Nada más. Ninguna oración es de esa manera, ninguna. Por ejemplo, los 150 oraciones de Salmos. Si has leído los Salmos, te darás cuenta que no encuentras eso. En ninguna de las oraciones de los profetas, Nehemías, Daniel, Salomón, acá en Primera de Reyes 8, Jeremías 32, Habacuc 3, no. En ninguna de las oraciones de Jesús y mucho menos en ninguna de las oraciones de Pablo.
¿Puedes ir a Proverbios 18:21, por favor? Mi querido hermano, estas son cosas importantes. Sí, mi hermano, sí. Porque luego escuchas y dicen, es que te tienes que visualizar. Visualízate. ¿Qué casa quieres? ¿Qué carro quieres? ¿De qué color? Y no falta alguien que sale, un Jetta. Ay, malvado pobre. No, hombre, pídele. Y luego dicen, pues nunca llega el carro, ¿verdad? Y dicen, es que no tienes fe. Madre mía, es una ignorancia total, mis queridos hermanos. Por eso es importante que tengamos un corazón entendido para saber lo que el Espíritu Santo dice a sus hijos. ¿Por qué? Porque por eso hay tanta ignorancia dentro de los hijos de Dios. Miren lo que dice aquí Proverbios 18:21. Este versículo lo agarran. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y dicen, para que veas que aquí nosotros en nuestra boca hay vida o hay muerte. No es lo que dice aquí, mi hermano. Miren lo que dice este versículo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, ajap en el hebreo, el que se deleita en su lengua, o el que la usa mucho, para hablar, comerá de sus frutos. Es decir, la lengua tiene poder para edificar o para destruir. Y el que se deleita en usarla, que se prepare para pagar las consecuencias. Si su boca es mal usada, mi hermano, que se prepare, porque va a pagar las consecuencias de sus palabras. Si habla para dar vida, que se prepare, porque va a cosechar la bondad de Dios. Efesios 4:29 dice, si tú abres la boca y no edificas, estás pudriendo, literalmente. Ya vimos lo que dice Santiago de la lengua. Ya vimos lo que dice Santiago. ¿Tenemos que preocuparnos por qué sale de nuestra boca? Claro que sí. Porque o estamos pudriendo a las personas o las estamos edificando. ¿Me pones el mismo versículo en NTV, por favor? Mira lo que dice en NTV. Ni tenemos poder para dar vida, ni tenemos poder para dar muerte. No. Simplemente nuestras palabras edifican a las personas o las destruyen. ¿Son espinas o son medicina? Miren lo que dice NTV. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho. Acá la Reina Valera dice, los que la aman. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Vea 2 Corintios 4:13, por favor. Vamos a ver un último texto nada más, que también toman de manera literal para decir que tú puedes declarar, que tú puedes decretar. No, mi querido hermano, a Dios se le ruega, a Dios se le pide, a Dios, y te voy a decir una cosa, nosotros oramos no para cambiar la voluntad de Dios, nosotros oramos para alinearnos al propósito de Dios, para pedir que se haga su voluntad en nosotros y en la vida de las personas. Nada más. Pero yo declaro y yo decreto, denota una total ignorancia de la palabra de Dios. Total, mi hermano. Total. Mira, el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Mira lo que dice ahí, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero cuando vemos el contexto de este versículo, vemos que Pablo no habla de declarar ni de decretar cosas por fe. ¿Sabes de qué está hablando? De predicar la palabra de Dios, aún en las dificultades y aflicciones. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver con yo decreto, yo declaro,
que Zitácuaro, Michoacán va a ser tomado por los carros de fuego y que todo Zitácuaro se va a convertir. Madre mía. Y si todo Zitácuaro se convierte, te voy a decir una cosa. Vamos a pensar que todo Zitácuaro se convierte. Ok. ¿Y a dónde vamos a hacer el templo? ¿De qué tamaño lo vamos a hacer? Porque pues ya se convirtió, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Quién va a atender a los niños? ¿Cuántas bocinas vamos a ocupar? Mis hermanos, corazón entendido. Vea Santiago 5, 17, 18, por favor. Entonces miren lo que dice el Espíritu Santo aquí en Santiago 5, 17 y 18. Después de que nos dice la oración, nos pone el ejemplo. Efectivamente, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes o similares a las nuestras. Y lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora mira, vamos a ver un poquito de cerca. Vea Primera de Reyes 17:1. Vamos a ver qué pasó. Mira, aquí nos cuenta cómo estuvo la cosa. Mira Primera de Reyes 17:1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mira lo que dice ahí: que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La NTV dice: hasta que yo dé la orden. Y no vayas a decir tú: sí, ahí está. Espérate, todavía no acabamos. Mira lo que dice aquí. Efectivamente, Elías le dice al rey Acab: vive Jehová. ¿Ya vimos esa palabra? Le está jurando delante de Dios, ¿verdad que sí? Ok. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora adelántate por favor al 18:1, por favor. Mira, ya pasaron los 3 años y medio. ¿Cómo se va el tiempo, verdad? ¿Verdad que sí? Ya pasaron 3 años y medio. Mira, versículo 18:1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice Jehová? Ve con el rey Acab. Yo voy a hacer llover. A ver, entonces, ¿fue Elías o fue Dios? Fue Dios, mi hermano. Pero no acaba ahí. Vamos a seguirle. Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y una vez, mi querido hermano, que se vieron el rey Acab y Elías, se ponen de acuerdo para reunirse con todo el pueblo de Israel y los profetas de Baal allá en el monte Carmelo. Y los profetas de Satanás fueron los primeros en ofrecer el holocausto. Dice la escritura que invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban y se cortaban con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre. Pero nadie respondió. Acuérdate que Elías le dijo: pues vamos a poner sacrificios. Y el Dios que responda con fuego, dice, pues ese va a ser Dios y a ese hay que seguirlo. ¿Te acuerdas? Ok. Pero dice que nadie respondió del lado de los profetas de Satanás. Ve al versículo 36, por favor.
Después Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, y una vez que puso su buey sobre la leña, 3 veces vaciaron 4 cántaros de agua. Fíjate bien, cada cántaro se piensa que era más o menos entre 18 y 20 litros. Si vaciaron 4 cántaros 3 veces, son 4 por 3, 12. Por 20 litros, 240 litros. Es decir, ¿cuántos garrafones de agua? 12 garrafones de agua. Es decir, el agua chorreaba para todos lados. ¿Verdad que sí? Ok. Mira lo que dice aquí, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo que he hecho todas estas cosas. A ver. Es decir, mira, todas estas cosas que hizo Elías, ¿cuáles? Pues orar para que no lloviera. Y ahorita, pues orar para que lloviera. Pero ¿quién fue el que le dijo a Elías: ¿sabes qué? Voy a castigar al pueblo de Israel. Ora para que se cierre el cielo. ¿Sí me entiendes? Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué sucede, mi querido hermano? Que si nos quedamos solamente con los 2 versículos que el Espíritu Santo nos dice por medio de Santiago, pues podemos interpretar erróneamente que Elías simplemente un día se levantó y dijo: ay, ese rey Acab ya me cayó gordo. Ya me cayó gordo. Y esa vieja chismosa de Jezabel, válgame Dios, ya no puedo ni verla. Y entonces me hinco y con harta fe: Señor, quiero que en el nombre de Jesús cierres la llave de aquí arriba. ¿Tú crees que pasó eso? No, mi querido hermano. Aquí dice: por mandato de Dios se hicieron estas cosas. No fue así, mi querido hermano. Fue por Dios. Y por Dios mismo empezó la lluvia otra vez. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? ¿Cómo nosotros no tenemos ningún tipo de poder especial? Por eso, mi querido hermano, ¿sabes qué sucede? Cuando una persona enferma y te dicen: ora por mí, ¿puedes hacerlo? Sí, mi hermano, sí puedes hacerlo. Pero tienes que ser consciente, tenemos que ser conscientes de muchas cosas. La enfermedad puede ser motivo, por ejemplo, de disciplina. Disciplina de Dios. Si es disciplina de Dios y tú le pones las manos y lloras fervientemente, así como Elías, que digas tú: ay, Señor, y lloro, y te pido, y yo declaro, y yo, madre mía. Y si es por disciplina, ¿se va a componer? No, mi hermano, no. O si Dios está tratando con él con su paciencia, ¿se va a componer? No. Entonces tú, cuando le pones las manos a alguien, luego cuando llegan enfermos a una iglesia y ahí van todos, espérate, no es así. No es así, mi hermano. Corazón entendido. La enfermedad es por muchas razones. Tienes que platicar con el hermano, y tú en oración, entonces sí,
Tú puedes orar por él y decir, Señor, pues bueno, tú no sabes, ¿verdad?, lo que está pasando con el enfermo. Pero yo oro en el nombre de Jesús para que tú le muestres si es por disciplina, si es por alguna otra situación o si esta enfermedad pues es para gloria tuya. Yo he visto cómo después de orar las personas son levantadas inmediatamente. Sí, mi hermano, sí. Incluso una sanidad de SIDA. Sí, mi hermano. Impresionante. Sí, mi hermano, aquí tenemos mi hermana Ana María de cáncer. Aquí tenemos a mi hermana Chepis. Impresionante la sanidad. Impresionante. Tenemos la vista de Pablo. Impresionante. Nomás le pusieron las manos y dice Dios que está sano de tus ojos. Marijó también usaba lentes. Se subió acá arriba, estaba orando y Dios la sanó. Cuando bajó sin lentes. 2,800 a 12 meses en Más Visión. Y me dice, ¿y ahora qué hago con mis lentes? Pues, ¿qué quieres que haga yo? Pues terminarlos de pagar, ¿qué quieres hacer? Entonces, mi querido hermano, si podemos ver, regrésate al versículo 36. Miren lo que dice Elías. Por eso no podemos interpretar con un solo versículo, tomarlo literal y decir, mira, es que aquí dice esto. Y tenemos poder. Y Elías pues oró fervientemente. Entonces nosotros hay que orar fervientemente. No, mi hermano. Cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta de dos cosas principalmente. Una, ¿quién es Dios? Él sana a quien quiere y cuando quiere. Cuando quiere. ¿Sí, mi hermano? Y nosotros no somos absolutamente nada más que instrumentos. Instrumentos. Nada más. Tenemos que orar. Dios, tú tienes el poder. Tú lo puedes levantar, tú lo puedes sanar. Y yo oro esta tarde en el nombre de Jesús. Que seas tú mostrándole a mi hermano por qué está así. Si es disciplina de Dios. Si le hace falta paciencia. O si esta enfermedad es para tu gloria, bueno, pues que sea levantado en el nombre de Jesús. Y se puede ver qué ocurre. ¿Sí me entienden, mi hermano? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se llama el mensaje? La oración y la voluntad de Dios. ¿Y te acuerdas que nos dice el Espíritu Santo por medio de Santiago? La oración eficaz. El justo puede mucho. ¿Verdad que sí? Ok. Ya Isaías 1:5. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Los judíos siempre han sabido, siempre desde que Israel fue Israel, de ciertas barreras. Ciertas barreras que impiden que las oraciones lleguen a Dios. Mira Isaías 1:15. ¿Hay barreras? Sí, mi hermano. Hay barreras que impiden que nuestra oración sea eficaz. Hay barreras. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo las cosas no de manera adecuada, de nada sirve tu ayuno. De nada sirve que te esfuerces, que estés en la lectura, de nada sirve que estés orando. ¿Por qué? Porque simplemente tu oración no es eficaz. No es eficaz. Mira Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, mira lo que dice el Dios de la gloria. Yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Es lo que dice Dios? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y dice, ¿por qué? Mira, llenas están de sangre vuestras manos. 16. Y mira lo que pide Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad, el pecado de vuestras obras. El pecado, mi querido hermano, cuando nosotros escuchamos el consejo de Dios, pero no lo seguimos, es pecado. Ya nos dijo Santiago, el que sabe hacer lo que es bueno, el consejo de Dios, lo que es la sabiduría, y no la hace, ¿qué dice?
es pecado. Y el pecado nos separa de la presencia de Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la inmundicia de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Vea Proverbios 1:28, por favor. Miren lo que dice aquí en Proverbios 1:28. ¿La oración eficaz del justo puede mucho? Sí, mi querido hermano. Sí. No son muchas palabras. No son muchas palabras. No son muchas palabras. Son tus obras. Es tu integridad. Eso es. Mira Proverbios 1:28. Entonces me llamarán. ¿Y qué dice ahí? Y no responderé. Me buscarán de mañana. Esta palabra en el hebreo es de madrugada, de tempranito. ¿Cuántas veces han oído en el internet? Mis hermanos, el internet no es la fuente de la sabiduría de los hijos de Dios. ¿Cuántas veces han oído ahí en el YouTube? ¿Quieres respuestas poderosas de Dios? Y tú luego dices, ¡ay, sí! ¡Sí! Y dices, pues apachúrala aquí. Y te metes luego. Y te dice, 3 de la mañana. Y dices tú, 3 de la mañana. Pero yo soy bien dormilón. Pero no, pues es que aquí dice que respuesta poderosa de Dios. Y pones tu despertador. Y allí estás a las 3 de la mañana. No, mi querido hermano. ¿A dónde ves en la escritura? ¿A dónde lo ves? Dime, ¿quién se levantaba a las 3 de la mañana a orar? Ponme un solo ejemplo. Ahora si tú dices, ay, Jesús no oraba a las 3 de la mañana, Jesús oraba en todo tiempo. Pablo no oraba a las 3, Pablo oraba en todo tiempo. Daniel no oraba nomás en la madrugada, Daniel oraba de día 3 veces. Y de noche que no trabajaba, yo te aseguro que un poco más. Entonces, eso de las 3 de la mañana, no, mi querido hermano. No, absolutamente. Mira lo que dice aquí. Entonces me llamarán. No responderé. Me buscarán muy temprano y no me hallarán. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Es decir, oyeron el consejo de Dios, pero dijeron, no. Mi querido hermano, ¿cuántas veces? Porque yo aquí siempre les he recomendado, en casa, si son cristianos y tú ves que alguien está haciendo malas cosas, tienes que abordarlo. Tenemos que hacerlo, es una obligación. Y no porque seas metiche, no, es una obligación delante de Dios. Enfrentar inmediatamente lo que se está haciendo mal. ¿Por qué? Porque queremos caminar todos a un paso firme hacia la gloria, mi hermano. Definitivamente. ¿Cuántas veces yo he escuchado? Es que ya le he dicho. Ay, ¿qué pasó? Se enoja. Madre mía. Pues esto, mi hermano, esto mira. Si me buscas temprano, dice, no me vas a hallar. Cuando me llames, no voy a responder. ¿Por qué? Porque aborreces la sabiduría. Porque escuchas el consejo, pero no lo sigues. Porque te reprenden tus hermanos y dices tú, ¡ach! Es mi vida. Hay otros que van más lejos y dicen, déjame que me pierda. Ya parece telenovela. Mira, por cuanto aborrecieron la sabiduría, oyen el consejo, pero hacen lo que quieren, y no escogieron el temor de Jehová. 30. Ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Me van a llamar y no voy a responder. Me van a buscar de madrugada y no me van a hallar.
Ve a Jeremías 14:10. Y entonces, si tú oyes el consejo pero no lo sigues, mi hermano, pues así puedes estar horas y horas y horas, pues nomás te vas a lastimar las rodillas. Nada más. Y es cuando la oración del techo no pasa. No sucede absolutamente nada. Mira Jeremías 14:10. Así. Por eso es importante, mi querido hermano, porque ¿a poco no queremos que nuestra oración sea eficaz? ¿Sabes qué? Nuestra oración es eficaz en la medida de que seamos íntegros. Íntegros. En esa medida. Jeremías 14:10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Fíjate, está hablando de Judá. Se deleitaron en vagar. Hebreo nua. Inestable. Errante. Titubeante. Hoy estás con Dios. Hoy estás en la lectura, pero ya mañana ya no. Hoy martes estás aquí en el templo, pero el domingo dices tú, ay, me la chuto por el Face. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Dice Santiago 1, no piense, quien tal haga como las ondas del mar. Hoy quieren, mañana no. Que va a recibir cosa alguna del Señor. No piense. Ok, fíjate lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar. Tibios, titubeantes, errantes, inestables. Hoy quieren de Dios, mañana ya no. Y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. 11. Y mira lo que le dice Jehová a Jeremías. Son inestables, son errantes. Hoy también animados. Mañana ya no. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. 12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Vea primera de Timoteo 2:8, por favor. Mira, vamos a ver solamente esta cita del Nuevo Testamento. Pablo dice a Timoteo que hay algunas barreras que impiden una oración efectiva. Mira, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Obviamente las manos santas simbolizan nuestra vida diaria. Y mira, hay dos cosas. Manos santas, 3. Sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. ¿Me ayudas con el piano, por favor? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? La oración efectiva, la oración efectiva, la oración eficaz se desprende del conocimiento amplio de las Escrituras. Por eso, mi querido hermano, cuando dices tú, yo declaro y yo decreto, nosotros no somos absolutamente nadie para decretar nada. Es más, ni sobre nosotros, ni sobre nosotros. Cuando nosotros escuchamos a una persona la manera de orar, ahí podemos darnos cuenta qué tanto conocimiento tiene de la Escritura. Ve por favor a Nehemías 1:8. La oración efectiva
La oración eficaz. Mira, vamos a ver un fragmento de Nehemías. Miren lo que dice Nehemías. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Nehemías le está citando las escrituras a Dios, está orando y le dice: pues acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, fíjate, te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y ya la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjate bien, Nehemías empieza a orar por el pueblo de Israel. Y ahí mismo en su oración le dice: pues acuérdate lo que tú le dijiste a Moisés. Nosotros, mi hermano, nuestra oración debe ser de esa manera: rogar por el bien de nuestros hermanos. Pero si estamos en la lectura, sí podemos decirle: Señor, pues está escrito que si nos arrepentimos, tú nos vas a perdonar. Y mi hermano o mi hermana o yo estoy arrepentido verdaderamente. Ella piensa cambiar de dirección, o yo pienso cambiar de dirección. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Esa es la oración. Ve a Daniel 9:1, por favor. La oración efectiva, la oración eficaz, mi querido hermano, se desprende del conocimiento total de la palabra de Dios. Claro que se oye muy bonito, hermano, cuando dicen: pues yo decreto, yo declaro. Y esto, ay, se oye muy bonito. Pues sí, pero no sirve para nada. Absolutamente para nada. Conocimiento de Dios y corazón entendido. Mira lo que dice Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjate bien, Daniel estaba leyendo Jeremías capítulo 25. Eso era lo que estaba leyendo Jeremías. Y en ese momento Daniel dice: oh, pues ya tenemos 70 años aquí en Babilonia. Ya son 70 años. Versículo 3. Ahora mira, qué importante es esto. Daniel no dice: ay, pues ya son 70 años, ay, pues ya se van a cumplir, pues ya Dios nos va a sacar de aquí, pues hay que nos saque cuando quiera. No, mi hermano. Versículo 3, mira: y volví mi rostro a Dios, al Señor,
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y ahí empieza a orar. Y te acuerdas, en este mismo capítulo dice que todavía seguía orando. Y se le presentó ¿quién? ¿Quién? Un ángel. Pero es alguien en especial. Chequenlo, lo de menos es decírselos. Pero si lo checan ya no se les olvida. Y le dijo: oh Daniel, desde que empezaste a orar, dice, pues Dios me mandó para acá, porque eres muy amado. La oración eficaz, mi hermano. ¿Sí me entiendes? Por eso es importante. La oración nace de la palabra de Dios, del entendimiento de la palabra de Dios. Por eso, vea Santiago, por favor. Santiago 5, es 17 y 18 me parece, cuando habla de Elías. Ahí está, mira. Si nosotros nomás nos quedamos con esto, mira, parece que nomás se trata de orar fervientemente. Pero no, mi hermano. No. Nosotros simplemente somos instrumentos. Nada más. Nosotros simplemente somos administradores. Nada más. ¿Podemos orar por las personas? Claro. ¿Por sanidad? Claro. Si están desanimados, claro. Pues es el consejo del Espíritu Santo. Oren por él, oren por él, oren por él. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros no somos íntegros delante de Dios, si nosotros hoy sí queremos pero mañana no, o escuchamos el consejo y simplemente no lo seguimos, pues mi hermano, pues de nada sirve que ores. De nada sirve. Tú tienes que ver cómo están tus pies, qué camino estamos caminando. Si estás en integridad, pues sí hay que orar por los demás. Es más, yo a los varones siempre les recomiendo: estamos en la lucha, estamos en la palabra, tratamos con todo el corazón la integridad. Yo les he dicho, cuando oren por sus hijos, por sus nietos, pónganle las manos encima. Pero pues ponlas si tú eres íntegro, si eres íntegra, porque no vayas a empezar a partir de hoy a querer poner las manos donde quiera y haciendo lo que tú quieres. No, mi hermano. Integridad. ¿Para qué? Para que sea una oración eficaz. Oración eficaz. Mira, cuando nos quedamos con esto, nosotros pensamos y decimos: pues si Elías hizo eso, ni modo que yo no. No, pues ni Elías ni tú. Es Dios. ¿Puedes ir por favor a Primera de Juan 5:14? La oración es importante. Sí, mi querido hermano, sí, no te quepa duda. La oración es importante siempre y cuando, y eficaz totalmente, vaya con la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos por una persona, yo siempre les digo: ¿hay algún problema? ¿O cayeron en pecado o algo? Yo siempre les digo: ¿y te has arrepentido? No, pues que sí. Pues órale, vamos a orar. Te pones a cuentas y seguimos caminando. El camino del cristiano, mi querido hermano, no creas. Por ejemplo, cuando apenas hablamos de David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿te acuerdas? Ok. David no era perfecto, claro que no. No fue perfecto, claro que no. Pero David reconocía
cuando se equivocaba. Y eso, mi querido hermano, es bien difícil. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Y ese es un gran problema en los hijos de Dios. Fíjate bien, ¿te acuerdas cuando David llegó el profeta Natán? Ya tenía más de un año separado de Dios, separado ya. Sus huesos estaban secando, ¿te acuerdas? Y llega Natán y le dice: pues había un rico y un pobre. Y el rico tenía muchas vacas, muchas corderitas, muchos animalitos. Y el pobre nomás tenía una. Comía con ella, le daba de comer en su mesa. Y llegó un invitado, y el hombre rico, para darle de comer, no mató uno de sus animalitos. No, fue por la del hombre pobre. Y entonces David se molesta y dice: el que tal hizo es digno de muerte. Fíjate bien, David no veía en él el pecado. O se hacía tarugo, cualquiera de las dos. O se hacía tarugo. Cuando le platican de otra persona, dice: tiene que pagar 4 tantos. ¿No es verdad? 4 tantos. Te voy a decir una cosa. ¿Cuántos tantos pagó David por el asesinato de Urías Eteo? 1, la violación de Tamar. 2, el asesinato del violador. 3, el asesinato de Absalón cuando le quería arrebatar el reino. 4, su hijo Adonías matado por Salomón. La palabra de David: 4 tantos. Pues órale, dijo Dios, órale, estoy de acuerdo contigo, David. ¿Sí te fijas cómo es más fácil ver el pecado en los demás? Por eso acá en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, dice: vosotros que sois espirituales, nosotros podemos juzgar. Sí. Lo que condena la Biblia es que tú juzgues el pecado haciendo lo mismo. Nosotros juzgamos diariamente con quién nos juntamos, si prendemos la televisión o no prendemos la televisión, con quién tenemos relaciones. Juzgamos si nos la pasamos en el Face o en la Escritura, en las redes sociales o en la Escritura, si venimos al templo o nos vamos a calentar la silla y al jardín. Nosotros juzgamos a cada momento. El Hijo de Dios tiene la obligación de juzgar, claro. 1 Corintios 5, dice el apóstol Pablo: tenemos la obligación de juzgar a los de adentro, porque a los de afuera Dios los va a juzgar, pero nosotros tenemos la obligación de juzgar a los de adentro. ¿Por qué? Porque es necesario, mi querido hermano. Unos con otros tenemos que animarnos y tenemos que decirnos: cuando alguien hace las cosas mal, luego, esto está mal, mi querido hermano, aquello está mal, mi hermana. ¿Te molestas? Lo siento mucho, pero hay una orden del Espíritu Santo. Dice: vosotros que sois espirituales. Lo que la Biblia condena es que tú juzgues a tu hermano teniendo la viga en el ojo o haciendo lo mismo. Corazón entendido, mis queridos hermanos, conocimiento de Dios. Por eso es que tenemos la Escritura, un tesoro inagotable. ¿A fin de qué? A fin de que podamos caminar firmemente. Que suceda lo que suceda, nada ni nadie nos mueva. Mira lo que dice aquí. ¿Cómo se llama el mensaje? La oración y la voluntad de Dios. Mira. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no te quepa duda, Él nos escucha. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual.